La primera vez que vi a Javier follarse a mi mejor amiga en nuestra cama. No grité. Me quedé en el quicio de la puerta, con la bolsa de la compra en la mano, observando cómo sus cuerpos se movían como si yo no existiera. Él ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí hasta que ella levantó la vista y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi compasiva. Lo siento, Ana, dijo después, mientras se subía los pantalones. Pero tú ya no eres la misma desde lo del despido. Como si la traición fuera una consecuencia lógica de mi fracaso. 3 meses antes. En la sede central de Inversiones Castelló en Madrid. Me habían llamado a Recursos Humanos. El director financiero. Marcos Vidal. Un hombre de 50 y pocos con el pelo perfectamente engominado y una voz que siempre sonaba a condescendencia. Me entregó el finiquito. El mercado está complicado. Anne. Entiéndelo. No es personal. Habían reducido mi sueldo un 40% en el último año. Alegando ajustes. Yo era la directora de auditoría interna, la que había detectado irregularidades en las cuentas offshore. Me pagaban una miseria comparada con lo que movía la empresa. Y aún así me echaron con una indemnización ridícula. Gracias por tus servicios, dijo Vidal, sin mirarme a los ojos. Y Javier, mi pareja desde la universidad. El que me juraba que juntos superaríamos cualquier cosa. Empezó a llegar tarde a casa. A desaparecer fines de semana por trabajo. A mirarme con una mezcla de lástima y hastío. Yo me hundí en el sofá durante semanas, tomando antidepresivos que apenas mitigaban la niebla. Pensé en suicidarme 2 veces. La primera, mirando el río Manzanares desde el puente de Toledo una noche de lluvia. La segunda, con un frasco de pastillas en la mano. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, una rabia sorda, me detuvo. No merecían que yo desapareciera. Merecían que yo permaneciera. Empecé a observar a Javier, a sus mensajes cifrados en el móvil, a Laura, mi amiga desde la facultad, que de repente tenía un bolso de diseño que no podía permitirse con su sueldo de consultora, a Vidal y su círculo, que seguían prosperando mientras yo malvivía con el paro. Leí sobre fraudes financieros en foros oscuros, sobre cómo las empresas como la de Vidal escondían dinero en paraísos fiscales. Me di cuenta de que el silencio no salva a nadie. El silencio permite que sigan humillándote. Decidí volver a entrar en su mundo. No con violencia. No con escándalos. Sino desde dentro. Paso a paso. Me preparé durante meses, cursos online de ciberseguridad. Contactos en LinkedIn que no sospechaban nada. Cambié mi aspecto. Me teñí el pelo. Perdí peso. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían. Y solicité un puesto junior en una filial del Grupo Castelló. Ana López, dije en la entrevista. Un apellido común que no levantaría sospechas. Me contrataron. El sueldo era bajo. Pero no importaba. Estaba dentro. Los primeros días fueron un infierno controlado. Ver a Vidal pasear por los pasillos, saludando con esa sonrisa falsa. Escuchar a Javier presumir en una reunión virtual de su nuevo proyecto con la empresa. Saber que Laura venía a algunas cenas de equipo. Me mordía la lengua hasta sangrar. Químeme la rabia. La convertí en combustible. Observaba horarios. Contraseñas olvidadas en post-its. Conversaciones en la máquina de café. Anotaba todo en un cuaderno que guardaba en casa, lejos de cualquier dispositivo conectado. Una noche, sola en la oficina hasta tarde,
Accedí por primera vez a los servidores internos. No robé nada. Solo miré. Vi las cuentas reales. Las que yo había auditado años atrás y que ahora estaban infladas. Millones desviados a sociedades pantalla en Panamá y Chipre. Vidal firmaba todo. Javier gestionaba parte de las inversiones personales. Laura aparecía en algunos gastos como consultora externa. Me temblaron las manos. Pero no de miedo. De una claridad fría que nunca había sentido antes. Pensé en denunciarlo todo anónimamente. Pero sabía que la justicia en España es lenta. Y ellos tenían abogados caros. No. Quería que lo sintieran en la carne. Quería que perdieran lo que más valoraban, el dinero. El estatus. La ilusión de control. Y para eso necesitaba tiempo. Paciencia. Un plan que no dejara huellas directas hacia mí. Empecé pequeño. Una transferencia mínima desviada a una cuenta benéfica falsa. Un email anónimo a Hacienda con datos parciales. Lo suficiente para que investigaran, pero no para que cerraran el caso rápido. Observaba cómo se ponían nerviosos. Vidal empezó a gritar más en las reuniones. Javier bebía en exceso. Laura dejó de venir a las oficinas. Yo seguía allí. La empleada discreta. La que llegaba temprano y se iba tarde. Sonreía cuando me cruzaba con ellos. Buenos días. Señor Vidal. Él ni siquiera recordaba mi cara de los viejos tiempos. Mejor así. El plan se fue construyendo solo. Como un edificio que crece piso a piso sin que nadie note el andamio. Yo ya no era la Ana que lloraba por las noches. Me había convertido en alguien que calculaba riesgos como quien suma una columna de números. Cada mañana. Al mirarme en el espejo del baño del piso compartido en Malasaña. Repetía la misma frase, no es venganza. Es equilibrio. Accedí a niveles más profundos de la red corporativa usando credenciales que robé sutilmente. Un pendrive olvidado en una sala. Una contraseña compartida en un chat interno. Descubrí que Vidal tenía una amante en Barcelona. Una modelo 20 años menor que pagaba con fondos de la empresa. Javier y Laura planeaban mudarse juntos a un ático en Chamartín. Financiado con comisiones ilegales. Todo estaba documentado en emails borrados pero recuperables. Empecé a manipular datos con cuidado quirúrgico. Cambiaba cifras mínimas en informes trimestrales. Lo suficiente para que las auditorías externas detectaran inconsistencias pero no el origen. Enviaba tips anónimos a periodistas financieros que conocía de mi época anterior. Uno de ellos. Un tipo del El País que me había entrevistado años atrás. Empezó a publicar artículos velados sobre irregularidades en el sector inversor madrileño. Vidal reaccionó como esperaba, paranoia. Contrató una firma de seguridad informática que revisó todo. Pero yo ya había cubierto mis tracks con VPNs y cuentas falsas. Despidió a 2 empleados inocentes para dar ejemplo. Javier empezó a discutir con él en reuniones que yo escuchaba desde mi cubículo. Esto nos va a hundir. Marcos. Le oí decir una vez por teléfono. En casa. Fingía normalidad con mis compañeros de piso. Cocina común. Cervezas los viernes. Nadie sospechaba que la chica callada que trabajaba en finanzas estuviera orquestando algo. Por las noches. Leía sobre psicología de la venganza, cómo la obsesión corroe. Cómo el vengador termina pareciéndose a la víctima. Me preguntaba si yo aún era humana o solo un mecanismo frío. Hubo dudas. Una noche. Después de enviar un dossier anónimo a la unidad de delitos económicos. Vomité en el baño. ¿Valía la pena? ¿Me estaba perdiendo a mí misma? Pero luego recordaba la humillación. El despido. La traición en mi propia cama. Y seguía.
Laura fue la primera en romperse. La vi un día en la cafetería cerca de la oficina. ¿Sola? Ojeras profundas. Me acerqué como si no la conociera del todo. ¿Estás bien?, pregunté. Ella me miró, confundida. ¿Es este estrés? Javier y yo. Todo se está complicando. Soltó detalles sin que yo preguntara mucho. Manipular emociones es fácil cuando la gente está desesperada por hablar. Le di consejos inocentes. Quizá deberíais separar las finanzas personales de las profesionales. Ella asintió, agradecida. Semanas después, Javier me comentó en un ascensor que Laura quería espacio. Sonreí internamente. El coste emocional era real. Dormía poco. Soñaba con Vidal riéndose de mí el día del despido. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Empecé a tomar notas sobre mí misma. Como si fuera un personaje externo. Ana ya no siente piedad. Ana calcula probabilidades de prisión. Me asustaba. Pero no paraba. Un paso más, creé una sociedad fantasma en Delaware. Usando tutoriales online. Desvié pequeñas cantidades nunca suficientes para alarmar inmediatamente hacia ella. No para quedármelas. ¿Para qué? Cuando estallara todo. Pareciera que alguien interno robaba. Las sospechas recaerían en Vidal o Javier. Hacienda abrió una inspección preliminar. Vidal perdió peso. Contrató abogados. Yo seguí allí. Ascendida incluso a un puesto intermedio por mi eficiencia. Ironía pura. La tensión crecía como una tormenta lenta sobre Madrid. En la oficina. El ambiente era tóxico, rumores de despidos masivos. Bonus congelados. Vidal convocaba reuniones de crisis semanales. Gritando a directivos que temblaban. Yo tomaba notas. Fingiendo preocupación. Javier empezó a beber más. Lo vi una vez en un bar de Salamanca. Solo. Mirando el móvil con cara de derrota. Laura había roto definitivamente. Según mis fuentes. No aguanto la presión. Le había dicho. Él intentó reconquistarla con regalos caros pagados con la tarjeta corporativa. Error que yo documenté. Manipulé más, alteré contratos con proveedores para que parecieran sobrefacturados. Envié evidencias parciales a un socio inversor importante. Un fondo extranjero que empezó a retirar capital. Las acciones del grupo cayeron un 10% en una semana. Vidal enloqueció. Acusó a Javier de filtraciones. Tú y tu puta ambición. Escuché la discusión desde el pasillo. Javier defendió débilmente. Salí de allí con el pulso acelerado. No de miedo, sino de una satisfacción fría que me aterrorizaba. ¿Era esto justicia o solo crueldad? El precio personal aumentaba. Dejé de salir con amigos. Mi familia en Valencia preguntaba por qué no visitaba. Trabajo mucho. ¿Mentía? En realidad. Temía que vieran el vacío en mis ojos. Una terapeuta online pagada en efectivo diagnosticó despersonalización incipiente. Estás disociándote para soportar el estrés. Le colgué. No necesitaba que me recordaran que me estaba rompiendo. Pero no podía parar. El punto de no retorno llegó cuando Vidal anunció recortes, despidos del 20%. Vi la lista preliminar. Mi nombre no estaba irónicamente. Me consideraban leal. Pero vi amigos nuevos. Gente inocente. Pensé en detenerlo todo. En confesar anónimamente y salvarlos. No lo hice. En vez de eso, aceleré.
Desvié una suma mayor, casi 1 millón, a cuentas que redirigían a ONGs anticorrupción. Dejé rastros que apuntaban directamente a Vidal, emails falsos desde su cuenta. Firmas digitales copiadas. La policía financiera irrumpió una mañana. Registro en la sede. Vidal detenido en su despacho. Javier llamado a declarar. Los medios estallaron, escándalo en Inversiones Castelló, desfalco millonario. Yo estaba allí. Fingiendo shock con los demás. Un compañero me abrazó. ¡Qué horror! Ana. Sonreí débilmente. Esa noche. Sola en mi piso. Bebí hasta perder el conocimiento. Soñé con mi yo antigua. La que confiaba en la gente. Desperté con resaca y una certeza, había cruzado una línea. Ya no era la víctima. Era algo peor. El caos posterior fue meticuloso. Como yo lo había planeado. La empresa se tambaleaba, acciones en caída libre. Inversores huyendo. Prensa acampada en la puerta. Vidal en prisión preventiva. Javier interrogado durante horas. Su ático registrado. Yo seguí trabajando. La empleada modelo en medio del desastre. Ayudaba en la reestructuración. Accediendo a más datos. Documentaba todo para la fase final. Laura me buscó. Un mensaje en LinkedIn, necesito hablar contigo. Sé que trabajas allí. Nos encontramos en un café neutral. Estaba destruida, delgada. Nerviosa. Javier me usó. Todo era por dinero. Lloró. La escuché. Ofreciendo pañuelos. Internamente. Calculaba cómo usarla. Quizá declares contra él. Sugerí suavemente. Ella dudó. Pero la semilla estaba plantada. El coste era evidente, no dormía sin pastillas. Veía fantasmas en cada sombra. Un día. En el metro. Creí ver a Vidal libre. Siguiéndome. Paranoia pura. Me preguntaba si valía la pena. Si al final. Ellos reconstruirían y yo quedaría vacía. Pero seguí. Filtré el dossier completo a la fiscalía, pruebas irrefutables de blanqueo. Evasión. Corrupción. Javier detenido días después. Laura testificó. Hundiendo a ambos. La empresa quebró. Miles de empleos perdidos. Pero los inocentes recibieron indemnizaciones mejores gracias a las investigaciones. Ironía, mi venganza salvó a algunos. Yo renuncié antes del colapso final. Cobré finiquito. Desaparecí. Meses después. En un piso pequeño en Barcelona, lejos de Madrid. Leía las noticias. Vidal condenado a 12 años. Javier a 8. Laura. Inmunidad por colaborar. El Imperio Castelló disuelto. Activos subastados. Caminaba por la Barceloneta al atardecer. El mar Mediterráneo gris y frío. Sentía un vacío inmenso. Había ganado. ¿Pero qué quedaba de mí? Amigos perdidos. Familia distante. Empatía erosionada. Intenté relaciones nuevas. Un hombre amable en un bar. Duró 2 citas. No sentía nada. Solo calculó, ¿me descubrirá? ¿Me traicionará? Volví a la terapia. Esta vez presencial. Has internalizado la frialdad como armadura. Dijo la psicóloga. Lloré por primera vez en años. Pensaba en el silencio inicial. En cómo no grité al ver la traición. Quizá ahí empezó todo. El silencio no salva. Pero la voz que sigue puede destruir.
No me arrepiento del todo. Ellos pagaron. Pero yo también. Hoy. Años después. Vivo tranquila en una ciudad pequeña del norte. Trabajo freelance. Audito cuentas legales. Nadie sabe mi pasado. A veces recibo emails anónimos, amenazas veladas de familiares de Vidal. Los ignoro. Me pregunto si volvería a hacerlo. Si la humillación justifica la ruina ajena. ¿Valió la pena convertirme en el monstruo para matar al suyo? O quizá la pregunta real es, ¿sigues siendo humano cuando el silencio se rompe demasiado tarde?